Bienvenido a un nuevo episodio de Daferra Cybertech. What about getting an apartment that can look at young men that's looking at women that are looking at in social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men police officers. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we're gonna put from the green millions of dollars clean it all good. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there. Cleaning up. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este podcast y emprendedor. Me dedico a la consultoría de ciberseguridad en Daferra Secure, además de ser fundador de escuela tecnológica daferra.com, donde impartimos cursos especializados en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-prácticos y habilitantes a nivel profesional, asesoría sobre plan de carrera y trabajo en el sector, así como ofrecemos formación a medida para empresas. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, noticias del sector, ofertas y promociones, date de alta en nuestra newsletter desde cualquier post del blog o el podcast. Y si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Esta semana nos visita Alberto Urosa Herrero, Deputy CISO en Deloitte y Manager de Ciberseguridad, certificado CISP y CISM. Con Alberto hemos conversado de múltiples temas relativos a su pasado, su carrera profesional, vocación, el rol del Deputy CISO, las certificaciones, los servicios profesionales y cómo es trabajar en consultoría, el GRC versus la ciberseguridad, consejos para los que quieran acceder al sector o por dónde ve el panorama de ciberamenazas en el futuro. Luego hablamos de temas más personales, como su contribución a nivel de voluntariado en dos asociaciones como son Good Job y Dadoris, y nuestras clásicas preguntas más íntimas. Espero que la disfrutes y sin más te dejo con nuestra conversación con el gran Alberto. Buenos días, Alberto, bienvenido al podcast. Buenos días, Óscar, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Ya con ganas de grabar, que estaba antes echando cuentas y lleva 7 meses desde que nació mi hijo, 7 meses sin grabar ni un solo episodio, así que bueno, ya con ganas de retomarlo. ¿Qué tal Es estás que tú? los hijos absorben mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado, la verdad que sí. Pues venga, para empezar, como hago con todos los invitados, cuéntanos un poquito, Alberto, ¿cómo te definirías tú a nivel personal? Haznos una semblanza de ti. Bueno, pues yo nací en Valladolid en el 85 y toda mi vida hasta 2011 que me vine a vivir a Madrid, pues ha transcurrido allí. eh, Ya una vez estando aquí en Madrid me he dado cuenta que en muy poquito espacio, porque tenía el colegio al lado de casa, por supuesto los amigos, incluso la universidad también la tenía al lado de casa y iba andando. Entonces, pues mi vida en Valladolid muy tranquila, sin más. Pues el típico niño de los 80, 90 aquí en España. Y luego, cuando me vine a Madrid, pues fue un poco casualidad el aterrizar en el mundo profesional ciber y desde entonces pues he estado trabajando fundamentalmente en consultoría tecnológica orientada a la ciberseguridad y desde hace un par de años trabajo en Deloitte como Deputy CISO. Ujú. ¿Y por qué te decantaste por la ingeniería y posteriormente por la ciberseguridad? ¿Hubo algo que te hizo clic en la cabeza? Pues, ¿Simplemente porque veías que había opciones ahí de empleabilidad? hombre, el tema de la empleabilidad siempre es una, siempre es una cosa que nos decían en la escuela. Oye, pues que al final el mundo de la tecnología, concretamente de la informática, tenía bastantes salidas. La realidad es que yo desde que tenía 3 años decía que quería ser ingeniero, sin saber lo que quería hacer eso, por supuesto, porque mi tío era ingeniero de telecomunicaciones, mi padre se dedicaba yo estudié también informática y se dedicaba a- al sector informático allí en Valladolid. Y entonces, claro, para mí era pues algo que tenía en casa y que me sonaba pues, a ciencia ficción. Entonces, Ujú. no entendía qué era eso, pero me encantaba. Y cuando tocó, bueno, cuando terminé bachillerato y tocó elegir, tampoco tuve muchas dudas de por dónde Ok. tirar.
¿Y de la parte de ciberseguridad? Pues la parte de ciberseguridad también un poco me llamaba mucho la atención, sin saber lo que era. Te diría que a raíz de la película de Matrix en el 99, Está bastante eh, idealizado el término, quizás, ¿no? claro, claro. O sea, ahí tú veías a los hackers y, bueno, pegaban tiros y tal. Por supuesto, no tiene nada que ver con eso. Ahora mi vida es casi correo electrónico, PowerPoint, Excel. Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero desde luego que en Matrix no sale ningún PowerPoint y no sale el Outlook. El caso es que a- a- mi primer contacto con la ciberseguridad fue en 2006, que estuve estudiando en Madrid, estuve un año de intercambio en Madrid y, y en alguna manera, no recuerdo muy bien cómo, pero acabé en una charla de Chema Alonso en el CSIC. Seríamos 50, 100 personas como mucho y pues era de ciberseguridad, claro, y hablaba de seguridad en USBs, de temas de cómo, pues cómo engañar a la gente. Yo creo que no sé si ya por aquel entonces estaba el tema de Stuxnet, pero desde luego que la charla me pareció fascinante y ya le empecé a dar vueltas. Sin embargo, eso no me hizo profundizar en cómo seguir estudiando. O sea, sí que podía tener cierta curiosidad y ir buscando cosas, pero no me hizo buscar una formación reglada o específica de ciberseguridad. Fue más bien la ciberseguridad la que me encontró a mí, porque yo estaba trabajando en Valladolid en consultoría tecnológica, vamos, estaba en un proyecto para la Junta de Castilla y León de despliegue de ordenadores, o sea, nada sofisticado. Ujú. Y, y me llamaron de Innotec, que sí, bueno, pues me encontrarían por LinkedIn, supongo, y entré en un proceso para trabajar como consultor de fraude para Telefónica España. Y bueno, el fraude, tal y como lo planteaban en Telefónica, era un caso particular de la ciberseguridad. Al final, ahí lo que ocurría era, o mejor dicho, lo que investigaban es casos específicos de fraude en telecomunicaciones, no de lo que ahora podemos ver, pues yo que sé, por ejemplo, ransomware o la estafa del CEO, cosas así, sino casos particulares asociados a su modelo de negocio. Y ya te digo que esos casos de uso, pues no dejan de ser casos particulares de la ciberseguridad. Y a partir de ahí, pues ahí sí que ya empecé con temas más de formación específicos de ciberseguridad, a interesarme más por el mundo de la ciberseguridad. Y cuando este proyecto finalizó, pues dio la casualidad de que contactando hablando con un compañero de la universidad, pues surgió esta oportunidad en Deloitte, que ya llevo ahí casi 10 años, y ahí fundamentalmente pues he estado en proyectos de consultoría, desde junior, que es como entré, hasta gerente, que fueron mis últimos pasos en consultoría, y hace 2 años ahora he pasado a funciones internas, pues eso, como gerente en el equipo de ciberseguridad interna. Ujú. Muy bien. O sea, que ha sido un poco fruto del azar, ¿no? En cierto modo, porque te llevó por ahí un poco el Total. destino a nivel El, profesional. Pero es el, verdad que a ti ya el- te había picado el gusanillo un poquillo en base a aquella charla, ¿no? ¿Llevaba ya gorro, Chema, por aquel entonces o todavía no? no, 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 ¿No? todavía Vale, no, vale. todavía no llevaba gorro. Muy Mm, bien. Vale, pues entonces vamos a venirnos ahora al presente. Yo reconozco que cuando hablamos hace casi un año, cuando nos conocimos en persona, Justo. me llamó mucho la atención ese rol que tú decías que ejercías, ¿no? De deputy CISO. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, no lo había escuchado en mi vida. Entonces, explícale un poco, por favor, a la audiencia en Bueno, qué no consiste. tiene, no tiene ningún misterio. Al final, un deputy, lo que sea, es, bueno, es un anglicismo para referirse a un delegado o a un vice, no sé qué. Es el segundo de a bordo, el que, Ujú, el que cuando el titular está de vacaciones, que se las merece y las necesita, pues asume ese rol. Al final, hay un montón de maneras de ser CISO, porque los hay que a lo mejor están más orientados a la gestión del riesgo, o a lo mejor hay otros que les gusta mucho más el,
temas técnicos y se meten a incluso a destripar un malware, ¿no? Al final cada uno tiene su estilo. Pero la realidad es que hay una serie de decisiones que en última instancia las tiene que tomar un CISO. Por ejemplo, la gestión de excepciones o en nuestro caso el paso a producción de determinadas soluciones, etcétera. Entonces, esas decisiones que hay que tomar o que hay que dar un ok, pues en ausencia del CISO, un deputy CISO puede hacerlo. En el día a día, cuando estamos trabajando los dos, pues al final lo que hacemos es repartirnos un poco las tareas que- que tenemos como equipo. Ok. Y bueno, me has dicho, ¿no?, que al final CISOs o CISOs delegados, pues puede haber con diferentes perfiles en función de determinados factores, su background, etcétera. Pero si tuvieras que decirme una serie de características comunes o conocimientos y experiencia que se requieren para alcanzar una posición como esa, una especie de mini checklist, Pues, a ver, yo creo a priori todos que deberían tener, ¿cuáles serían esas? pues para mí lo más importante de un CISO creo que es la visión de riesgos, porque una empresa, al final, bueno, un CISO es una figura dentro de una empresa y una empresa tiene un objetivo que es ganar dinero. Y claro, para ganar dinero hay que vender y vender mucho y gastar poco. Entonces, la ciberseguridad siempre es un coste. Y cuando no pasa nada, el financiero se pone a echar cuentas y dice, nos estamos gastando mucho en esto que no es productivo. Ya, lo que no sabes es cuánto de lo que te has gastado ha evitado problemas Claro, del tipo, pues, por ejemplo, un ransomware que tiene un impacto directo en las cuentas. Ya no solo por si pagas o no el chantaje, sino por todo el tiempo que has estado indispuesto y sobre todo pues el daño reputacional que también tiene un impacto directo en las cuentas. Entonces, al final, el, eh, el CISO lo que tiene que hacer es trasladar el apetito de riesgo de la empresa a, a la función de ciberseguridad para, mm, para buscar una postura de seguridad que permita, con los recursos disponibles, garantizar la mayor seguridad posible, también un poco en el contexto en el que esté la empresa. No es lo ujú, mismo el apetito de riesgo que puede tener un banco, mm, por ejemplo, el Santander o el BBVA, los más grandes que hay aquí en España, con toda la regulación que tienen, con todo el problema reputacional que podrían tener con un problema de ciberseguridad, que el apetito de riesgo que puede tener Elon Musk con cualquiera de sus empresas, entiendo. Twitter, Tesla, lo que sea, que al final, eh, bueno, pues esas empresas lo que quieren es desarrollar el negocio cuanto más rápido mejor. Entonces, eh, ahí la ciberseguridad sí puede ser un stopper. Y el CISO lo que tiene que saber es eh, el apetito de riesgo que tiene la organización, cuántos recursos necesita para poder en marcha una estrategia de ciberseguridad adaptada a esas necesidades. Ujú. O sea que Luego, entiendo como, que, lo- luego, como quieras desarrollarlo tú, pues eso, desde el punto de vista de las políticas, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la tecnología, pues ahí cada uno tiene un estilo y desarrolla y se desarrolla ahí o pone más foco en cada una de estas cosas. Pero para mí la clave está en alinear el- la función de ciberseguridad al negocio. Que este speech es muy saca. sí, totalmente, totalmente. O sea, gestión basada en riesgo y entiendo que también cierta experiencia, a lo mejor, pues haciendo más énfasis en una u otra rama, digamos, ¿no? Pero de la parte estratégica barra gestión y la parte técnica. Entiendo que tiene que tener un cierto conocimiento, al menos global, de los Claro, riesgos de cada uno de o los. sea, el nivel de conocimiento técnico, por supuesto que es una ventaja, pero también el nivel de conocimiento del negocio es importante para saber cuáles son los riesgos del negocio. Ujú, totalmente. Y bueno, esto obviamente es bastante responsabilidad, sobre todo en una gran empresa,
pero ¿qué hay de la vida personal, ¿Es duro compaginar este cargo con la paternidad o cómo lo ves? Bueno, En tu caso personal y en bueno, general, vamos. pues a ver, cualquier cosa, compaginar cualquier cosa con la paternidad es dura. Sí, Lo decíamos antes fuera de cámara, que al final, pues un hijo absorbe una cantidad bueno, todo el tiempo disponible que tengas. Entonces, es muy importante buscar un equilibrio. En cualquier trabajo de conocimiento, al final es muy difícil decir, bueno, pues aquí bajo la persiana y mañana será otro día. Entonces, pues yo que soy padre desde hace un año y que busco la manera de oye, en algún momento cortar, poder dedicarme a la peque, estar con ella y bueno, pues eh, hay bastantes momentos que a lo mejor no son dentro del horario laboral, en los ujú, que a lo mejor tampoco estoy haciendo nada, bueno, pues con la niña, con la familia en casa y estoy dándole vueltas, oye, pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Pero en general procuro separar los dos entornos y, y bueno, pues salvo que haya un incidente o alguna cosa así fuera de horas, justo, te iba a pues decir, salvo un incidente grave, al final no deja de ser un cargo como otro cualquiera, ¿no? Donde asumes cierta sí. responsabilidad, que en tu caso será superior a la de otras personas quizás, pero sin más. También va Hombre, un poco en la persona cómo se lo tome, supongo, digo yo. claro, lo bueno de una organización tan grande como esta y sobre todo con un nivel de madurez tan alto que tenemos, que podríamos compararlo y asemejarlo al sector financiero. Ujú, Lo bueno que tenemos en ese sentido es que hay un equipo de respuesta ante incidentes muy preparado, muy potente, claro, monitorización 24/7. Entonces, cuando a nosotros me refiero al CISO o a mí, nos llega algo fuera de horas, pues es algo que ya está bastante mascado y hay bastante trabajo ya hecho y bueno, pues es relativamente fácil gestionar em, cualquier cosa sí, con sí, un desde equipo luego. así de potente. Eso tiene que ser un alivio, porque el 90 y tantos por ciento de las empresas españolas, al final, cuando ocurre un incidente grave, efectivamente, tienen que buscar, oye, ¿y a quién llamo? Llamo Claro, al CCN, llamo a INCIBE, me es busco que un tercero que muchas me dé veces no sabes ni por soporte. dónde empezar. Totalmente, totalmente. Sí, sí, desde luego. Oye, y antes has comentado lo de ISACA. ¿Qué importancia le otorgas al papel de las certificaciones en la carrera profesional y en tu caso, pues, para llegar a un puesto de CISO? Pues yo tengo tres certificaciones, dos de ISACA, el CISA y el CISM y el CISP. Y la verdad que considero que son relevantes, no, porque al final determinan. O sea, una persona que tiene una certificación, dices, bueno, pues esta persona que ha pasado este examen, sé que por lo menos tiene una serie de conocimientos, o más que de conocimientos, te diría que una serie de criterios, porque yo para mí, ISACA, bueno, si tú has hecho algún examen de ISACA, que me consta que sí, Ujú, te das cuenta de que en muchas preguntas todas las respuestas son válidas, pero hay alguna que es más válida que otra, totalmente. y realmente es más válida que otra en función del criterio que puede tener ISACA, que para mí ISACA lo resumiría en que todo esté alineado con el negocio. Por ejemplo, ISC cuadrado, a lo mejor, que es la del CISP, a lo mejor puede tener unas ideas un poco más, mm, el bien común y la sociedad por encima de todo, que va por ahí los tiros. Em, y creo que hace todavía más complicada responder estas preguntas en las que todas las respuestas pueden ser de alguna manera válidas. Al final, creo que estas certificaciones lo que te aportan es, eh, pues aunque tiene esta certificación una señalización de, oye, yo he pasado este proceso y, y tengo un criterio, Ujú, un criterio alineado con esta organización y luego además el compromiso de mantenerte formado durante el tiempo de vigencia de tu certificación, porque al final para mantener estas certificaciones tú tienes que tener
eh, haber participado en formación, en congresos, haber hecho cursos. Durante, durante, Correcto. cada año hay un número de créditos determinados. Entonces, a mí, entre una persona que tiene una certificación y otra persona que no tiene una certificación, para mí es un valor añadido porque ya me da un punto de partida de entendimiento Exacto. del nivel de control o de expertise que puede tener esa persona. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final, obviamente, tienes que formarte por la vía que tú consideres oportuno, pero luego que un tercero independiente acredite que tienes unos conocimientos estandarizados y en base a un enfoque, como tú has dicho, pues alineado con el negocio y demás, yo creo que aporta. En mi caso, sí, yo también tengo dos y me las preparé con autoestudio. Bueno, ya Mm. conocimiento que había adquirido a nivel profesional, que eso supongo que nos pasa a todos, ¿no? Nos costará más o menos preparar ciertas certificaciones por ya tu background, pero luego pues requiere un esfuerzo y eso hay que refrendarlo en un examen que, como dices tú, a veces dices, madre mía, ¿cuál es la buena? Porque todas me lo parecen. Así Yo es que que sí, fíjate sí, que creo que con el tema de las certificaciones, por ejemplo, para alguien que está empezando, no lo veo tan relevante como para alguien que ya lleva un no, tiempo, correcto. que ya lleva un tiempo en el sector. Por ejemplo, de hecho, de las tres que yo te he hablado, necesitas tener al menos 5 años de Te experiencia. iba a decir, Entonces, efectivamente. no tiene sentido que una persona que quiera meterse en el sector empiece estudiando un CISP. Claro, al final hay muchas certificaciones de iniciación que, bueno, pues sí, te seleccionan el contenido y pueden estar bien, pero no las veo tan determinantes como certificaciones pues tipo CISA, CISM, CISP, que al final el- lo que hacen es validar la experiencia que ya tienes. Primero porque tienes que asegurar que tienes esos años de experiencia. Mm, pero porque al menos en mi experiencia, cuando he hecho los exámenes de estas certificaciones, muchas preguntas no eran cosas que yo hubiera identificado en el temario que hubiera estudiado previamente, sino que la respuesta la he dado bajo el criterio de mi experiencia previa con todo lo que ya había hecho. De hecho, mm, veo muchas veces en LinkedIn a gente hablando de que ha estudiado cientos de horas para el CISP y tal, porque el CISP es probablemente una de las de las más complicadas, mm, por este criterio que te digo que tiene ISC cuadrado tan particular de ver la seguridad o la ciberseguridad. Y, y veo eso, gente que ha dedicado muchísimo tiempo y estoy seguro de que ha sido así, pero también conozco gente que prácticamente ha ido sí, a las bravas y también ha aprobado la certificación, porque al final, si has tocado todos los palos, pues como es una certificación que cubre mucho, pero con un nivel de profundidad relativamente pequeño, pues es que puedes tener un buen resultado en esa certificación. Sé que esto no es muy popular porque al final viste mucho más el decir que has estado eh, horas y horas estudiando, Bueno, es tu pero, realidad. A mí me pero ocurrió la con el realidad... CISA y lo hice público también. O sea, yo el CISA apenas lo preparé porque me eché un vistazo al libro, me puse a hacer test y veía que lo superaba a todos. Y dije, pues esto hay que ser eficientes. Tampoco vamos aquí a... Exactamente. Yo, es mi experiencia con el CISPE. Yo en el CISPE me presenté en dos ocasiones. La primera vez estuve en un curso presencial de 40 horas y bueno, pues el curso fue bastante provechoso. Lo que pasa que ese curso fue, pues, creo que estamos hablando de 2018 o 17. Eh, Suspendí la primera vez que me presenté. Me pareció un examen bastante complicado, porque además la redacción de las preguntas no es fácil y son preguntas muchas veces complicadas de entender y luego aplicarle el criterio. Y me presenté en 2021, habiendo estudiado muchísimo menos de lo que había estudiado la primera vez, haciendo algunos test que encontré por ahí y bueno, yo según estaba haciendo el examen, dije, madre mía, digo, esto no me vuelvo a presentar en mi vida, esto es complicadísimo. Y No, efectivamente, no te vas a volver a presentar. claro, no me volví a presentar porque aprobé. Claro. Y la historia es que lo que había pasado es que yo había estado trabajando, o sea, tenía mucha más experiencia, tenía casi 5 años más de experiencia
y esa experiencia es la que me ayudó a sacar esas Claro. certificaciones. Así que bueno, pues Ujú. en resumen, yo creo que las certificaciones son positivas, sirven para señalizar al mercado que tú tienes una serie de cosas que pueden esperar y que son beneficiosas para ellos, pero no son, o sea, no garantizan que tú seas un profesional. O sea, puede haber profesionales incluso mejor cualificados que gente que no tiene certificación, Sin pero pues duda. lo tendrán que demostrar de otra manera. Sí, sí, desde luego. O sea, yo mi recomendación a la gente un poco más junior o que quiere hacer al sector siempre es un poco esa. Primero trata Mm. de formarte, trata de acceder a un puesto donde adquieras experiencia y luego ya pensarás en certificaciones, pero primero fórmate y aporta valor. Y Yo hablando creo un poco que, de... sí, perdona Sí, sí, perdona, que te no. interrumpí. Nada, yo creo que las certificaciones cubren un poco la ausencia de titulación, o ha cubierto un poco la ausencia de, de titulaciones específicas de ciberseguridad. Y Ujú. ahora también están saliendo como setas un montón de titulaciones y yo creo que incluso también las certificaciones permiten señalizar dentro de todo ese mare magnum de, de- de titulaciones que, bueno, pues que no siempre no siempre te van a llevar a unos conocimientos. Sí, sí, no, eh, está claro. Hay algunos que son de es- dudosa calidad porque no, a no eso, pueden salir a eso tantas. quería ir. A eso Exacto, no puede haber quería tantas ir. tan buenas, que das una pata a Al una piedra y final, salen 10 bootcamps y eso, pues algunos serán correcto. buenos y otros no No tanto. estoy en contra, no estoy en contra de los bootcamps o de la formación específica. Lo que creo que también hay una oportunidad de negocio, mucha desinformación o mucha, bueno, pues eso, muchas noticias en prensa generalista de que hace falta muchísima gente en el sector. Creo que es verdad que hace falta bastante gente en el sector. También hay necesidad de la gente de trabajar, pues puede llegar el caso de alguien entrar en Google y decir, voy a buscar formación. Y los que más SEO pagan no necesariamente son Totalmente. la mejor formación que puedes recibir. Ujú. Por eso bueno, pues podcasts como este que puedan hacer que la gente que está iniciándose en el sector tenga estas referencias, pues me parecen muy beneficiosos para el colectivo. Genial, pues entonces vamos a tratar de ayudar a estas personas. Tú has desempeñado diferentes responsabilidades en tu carrera en el mundo de la Mm. ciberseguridad. Cuéntanos un poquito qué diferencia había entre las actividades que desempeñabas, por ejemplo, cuando tenías ese rol de consultor en la actualidad. ¿Qué tipo de cosas hace un consultor de ciberseguridad? Vale, pues bueno, yo he estado siempre en consultoría. Es verdad que en ciberseguridad puedes estar tanto en consultoría como en operación como en implantación. Yo fundamentalmente he sido en consultoría. Entonces, en la consultoría, por definirlo rápido, o de una manera muy sencilla, mejor dicho, el cliente tiene un problema y tú le ofreces una solución. Y es un problema puntual con un principio y un fin. Entonces, eh, un cliente quiere desarrollar un plan de continuidad de negocio y no sabe ni por dónde empezar. Pues vas, eh, estimas el alcance del proyecto, porque al final un plan de continuidad de negocio, en el ejemplo que estamos poniendo, puede ser muy complejo y si no tienen nada, pues a lo mejor lo primero que hay que definir son los vías. Y después de los vías, pues tenemos que hacer un mapa de sistemas y después, entonces, ver qué es lo que está en el alcance y ejecutar esas actividades. Y al final, pues los proyectos de consultoría fundamentalmente empiezan y acaban cuando el alcance se ha completado. La diferencia que hay con un puesto en funciones internas o cliente final, como lo solemos llamar en el mundo de la consultoría, es que en el cliente final, pues al final todos los problemas o las cosas que tienes que gestionar eh, están ahí día tras día. Al final son proyectos más largos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la continuidad de negocio, si yo quiero ahora poner en marcha un plan de continuidad de negocio porque no lo tuviera, que sí que lo tenemos, pues a lo mejor sí podría recurrir a un equipo de consultoría para que nos hiciera a lo mejor la primera parte y luego yo tendría que continuar, o yo y mi equipo tendríamos que continuar el resto de tareas porque al final en un plan de continuidad de negocio hay una serie de
de actividades recurrentes, de actualización, de mantenimiento, de mejora que hay que seguir haciendo y que bien se lo puedes contratar a un consultor tercero o asumirlo internamente. Yo creo que la consultoría a las empresas les ofrece una oportunidad de resolver un problema de una manera mucho más rápida que si lo hicieran con recursos propios. Muchas veces no tienen esos recursos propios y también se recurre a la consultoría para eso, pero sobre todo por el nivel de conocimiento específico que se puede tener. Siguiendo con el ejemplo, a lo mejor tú necesitas un plan de continuidad de negocio y necesitas otros 10 planes de diferentes cosas. Tener una persona y solo tienes 3 personas en tu equipo, pues tener una persona súper experta en continuidad de negocio a lo mejor no te resuelve las otras 9 líneas de acción que tienes. Entonces, un consultor que sepa de una cosa concreta te puede venir muy bien en un momento dado para poner en marcha este proyecto y que luego con tus recursos internos puedas continuar. Entonces, yo en el lado de la consultoría, pues lo que hacía era ayudar a nuestros clientes a poner en marcha o a continuar determinados proyectos relacionados con la ciberseguridad. Cuando yo empecé en 2014 en Deloitte, pues bueno, el sector no tenía nada que ver con lo que es ahora en 2024 y no había tal nivel de hiperespecialización. Realmente trabajábamos un poco, pues según iban llegando proyectos y los consultores estábamos libres, pues nos íbamos dedicando a esos proyectos, con lo cual eh, mm, en lo que te ibas haciendo experto lo determinaba casi un poco el azar, ¿no? Como hablábamos antes, Sí, sí. y la agenda. Yo, por ejemplo, he trabajado en bastantes, pues luego ya una vez que vas adquiriendo ese seniority, pues sí, que te pones a trabajar en los proyectos relacionados con tu área de conocimiento, bien por la parte técnica o bien por los clientes, porque luego también está el tema de que los clientes cada uno tiene su contexto y es importante saber, no es lo mismo el sector energético que el sector financiero, por ejemplo. Totalmente. Entonces, cuando eres junior, pues sí que es un poco ir cubriendo los huecos, porque al final lo que tienes que ir haciendo son tareas que te van delegando las personas del equipo con más seniority y luego pues ya según vas avanzando en tu expertise, pues tú eh, eso, según vas tú avanzando, pues ya te vas encaminando un poco más a ese área de conocimiento. Yo estuve bastante tiempo pues, en los temas de continuidad, de RP, de gestión de crisis, un poco en ese tipo de proyectos, pero bueno, también he hecho temas de Cyber Threat Intelligence, bueno, además llevando servicios. Y ya cuando promocioné a gerente, pues mm, un gerente lo que hace es llevar una cuenta en la que pues entiende cuáles son las necesidades del cliente y ofrece los servicios bueno, pues que la consultora tiene al cliente y busca el mejor encaje de estos servicios dentro del contexto del cliente. Y luego, por supuesto, pues hacer seguimiento tanto pues de los entregables, de la calidad de los entregables, del alineamiento de los objetivos con lo que el cliente espera, seguimiento de Sí, la recursos, gestión del pues, proyecto, o ¿no? En sea, definitiva, al la final. gestión del proyecto, efectivamente. Ujú. Sí, al final yo la reflexión que hago, bueno, para mí la consultoría aporta dos cosas fundamentales y no sé cuál es más importante que la otra, no sabría decir, yo creo que por igual. Por un lado, el disponer de horas hombre que a lo mejor tú no tienes internamente y por otro lado conocimientos especializados, ¿no? Que hoy en Justo. día pues, son complicados de adquirir, pues, aunque se puede hacer, ¿no? En base a diferentes formaciones y demás, pero no es sencillo encajarlas. Y luego, por otro Justo. lado, la otra reflexión es que, joder, nos cuesta reconocerlo, pero el azar juega un papel en nuestras vidas enorme y Total. nos cuesta entenderlo y reconocerlo o admitirlo porque es doloroso, ¿no? Aceptar esa incertidumbre, pero yo creo que es así. Efectivamente, al final te lleva un poco el río y has tenido más contacto con temas de inteligencia, pues al final te acabas convirtiendo en un experto en ese campo o has estado metido más en temas de continuidad, como tú has dicho, de auditoría ISO
o lo que sea, y te conviertes en un auditor lead de esa norma y bueno, y perfecto, te puedes ahí labrar un futuro profesional sin problema. Sin Hemos duda. tocado también diferentes aspectos ahí. ¿Tú qué consideras que es más relevante? ¿Las organizaciones dónde tendrían que poner más énfasis? ¿En la parte técnica o en la parte un poco más de, bueno, yo le llamo seguridad de la información, aunque es un concepto más holístico que lo engloba todo, ¿no? Pero yo le suelo llamar seguridad de la información más a la parte GRC y ciberseguridad a la parte más técnica. ¿Tú qué peso crees que debería tener cada una de las dos? Pues mira, nosotros, por ejemplo, es una cosa que lo tenemos separado, aunque trabajamos muy de la mano. Es decir, hay una parte de riesgo y cumplimiento y una parte de ciberseguridad. Entonces, la parte de riesgo y cumplimiento se encarga de una parte muy relevante para la organización, concretamente para la nuestra, porque al final mm, hablaba antes de la señalización que manda, o del mensaje que manda al mercado el hecho de que tú tengas ciertas certificaciones, ¿no? Pues del mismo modo ocurre con las empresas. Entonces, que una empresa esté certificada en ISO 27001, en 22301, LEED, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, pues te abre unas puertas a la hora de poder trabajar con determinados clientes que exigen que sus proveedores tengan unos mínimos y la manera de exigir esos mínimos pues es vía esas certificaciones. Entonces, eh, cuando eres una empresa de consultoría con, como Deloitte, que tiene X líneas de negocio, ahora van a ser 4 grandes líneas de negocio, cientos de clientes, cientos de proyectos, pues hay muchos requerimientos de este estilo. Entonces, desde el equipo de cumplimiento desde el equipo de cumplimiento, vamos, de seguridad de la información, pues o sea, están recopilando todas las evidencias necesarias para poder pasar todas estas certificaciones y asegurar que todos los requisitos también se están Cubriendo, digamos, sí. exactamente cubriendo. Y claro, a lo mejor un equipo de infraestructura, de networking, lo que sea, no es un conocedor de cuáles son los requisitos específicos de seguridad y, pues en combinación el equipo de ciber con el equipo de risk and compliance, pues oye, mira, tenemos este requisito, vamos a implementarlo de esta manera, tal. Es decir, que es una parte muy relevante de la ciberseguridad. De hecho, yo te decía al inicio que para mí la visión de riesgos es fundamental y este equipo aporta esa visión de riesgos también. Entonces, eh, ¿qué peso le daría? Pues bueno, por no mojarme 50-50, ¿no? Vale. O por no dar más importancia a uno que a otro, porque realmente creo que la función de GRC es fundamental en una empresa y sobre todo cuanto más grande es, más. Ujú. Vale, y ahora hablando un poquito de skills y de personas, así, vuela pluma, grandes números, ¿eh? Esto no es tampoco el INE. La gente con la que trabajas, más o menos, ¿qué background tienen? ¿Cómo accedieron al sector? ¿Qué es lo que hacen? Pues cuando estaba en el equipo de consultoría, ahí había bastante rotación del equipo. Entraban el mundo ciber, a nadie le puede sorprender que es muy activo y que hay mucha rotación porque en el momento en el que eres bueno y alguien se entera, pues te va a hacer una oferta en la que te puede mejorar tus condiciones económicas o tus proyectos pues de una manera significativa. Entonces, y sobre todo ahora después de la pandemia, que se puede competir a nivel global, pues España es un caladero bastante interesante Ya, para empresas sí. extranjeras que pagando sueldos bajos de sus sitios de origen, aquí están reventando el mercado. Entonces, bueno, pues nosotros, como tantas otras empresas, en el lado de la consultoría, hemos tenido cierta o tenemos cierta rotación y bueno, pues los juniors que entran vienen fundamentalmente pues de carreras técnicas, pero ya no solo de informática y telecomunicaciones, que pueden ser las más evidentes de ese salto directo. He visto gente que ha entrado también de industriales, de física, de matemáticas, incluso
otras que pueden sonar más lejanas como agrónomos o bueno, pues Derecho y ADE también son típicas para algunos derecho, puestos. derecho y ADE también, o sea, hay prácticamente cualquier formación universitaria es bien valorada. También la formación profesional, hay eh, bastantes técnicos que entran con esa formación. O sea que realmente a nivel formación creo que se puede acceder con casi cualquier formación reglada existente. Luego creo que sí que hay una serie de conocimientos que son fundamentales, que por eso telecomunicaciones y informática tienen esa facilidad, porque al final pues todo lo que tiene que ver con em, sistemas operativos, programación, Sí, redes, networking, protocolos, todas estas cosas. exactamente, todo eso es fundamental para poder trabajar en ciberseguridad y si ya lo conoces, pues mucho mejor. Pero que son conocimientos que se pueden adquirir, por lo menos, una visión general se pueden adquirir fácilmente. De hecho, pues eso, un abogado no necesita a lo mejor saber cómo funciona la pila OSI, pero sí saber que es una dirección IP. Y con eso ya, Exacto. ya puede seguir en más de mm, redacción de contratos, por ejemplo. Ujú. Entonces, para mí las habilidades, las soft skills que creo que son más valiosas para entrar en este sector, pues es sobre todo estar dispuesto a estar aprendiendo continuamente, porque aquí no dejan de salir cosas nuevas. También a vivir cómodo o ciertamente cómodo en la incertidumbre, porque eh, mm, poco derivado de lo anterior. Al final no conocemos todo en detalle, o sea, bueno, no conocemos todas las implicaciones de toda la tecnología que hay en el detalle que nos gustaría. Entonces hay que asumir ciertas limitaciones y, pues mira, con la mejor información que tengo puedo tomar esta decisión. Ujú. Y no todo el mundo se siente cómodo sin tener todo bajo control. Y Ciber no es el sitio para tener ese tipo Totalmente. de limitaciones. Y, y luego, bueno, pues estar abierto al eh, cambio, porque lo que hoy es tendencia, mañana deja de serlo y al revés. Entonces, creo que eso es lo que yo más valoro por supuesto, la proactividad. O sea, que, al final hay muchos frentes que cubrir y yo, por ejemplo, ahora tenemos un equipo bastante reciente, porque antes teníamos un modelo basado en servicios y ahora estamos trabajando más con personal propio. Y bueno, pues es un equipo bastante joven, el más antiguo lleva un año y al final pues hay muchas cosas que hacer, muchos frentes abiertos y, y yo valoro muy positivamente el que alguien de mi equipo vea un frente abierto y diga, pues esto para mí. No sé Claro. cómo lo voy a afrontar porque pues, lo que hablábamos antes, que al final no se puede saber de todo y mucho menos cuando eres más bien junior, pero la actitud de decir, oye, mira, esto para mí y me busco la vida, pues para mí, cuando tienes tantas cosas encima de la mesa, eh, son las actitudes que ayudan a- a ir despachando eso y a reducir la superficie de problemas. Ujú. Totalmente. Bueno, yo antes de continuar quiero romper una lanza en favor de las grandes consultoras, ¿eh? Porque yo creo que están muy denostadas Están muy denostadas, están en muy ciertos denostadas, sí. ámbitos y yo creo que es un muy buen sitio para trabajar en general y puedes hacer carrera ahí perfectamente. Para empezar, por supuesto, y entiendo también parte de la rotación porque por un lado son perfiles que son muy jugosos porque los Sí, conocimientos que se adquieren son muy importantes y además tienes una visión bastante amplia, ¿no? Porque al final trabajas en proyectos muy variopintos, como has dicho antes, y entonces es entendible, ¿no? Por un lado, pues eso, que tengan cierta apetencia por parte del mercado y por otro lado que ellos también, pues en un momento dado puedan decir, oye, pues me encanta este campo, pero si quiero un poco desarrollarme ahí, seguir trabajando pues en Deloitte o donde sea puede llegar a ser un freno y tomo esa decisión. Pero bueno, en cualquier caso,
Vamos, yo recomiendo 100% trabajar en ese tipo de lugares sin ninguna duda. Sí, Siempre, yo creo siempre que que te encaje con tu estilo de vida, al final es lo eso importante, es. ¿no? Yo creo que la mala imagen viene sobre todo por el tema de que se echan muchas horas y tal. Y es verdad que al final hay que trabajar intenso. Lo que no creo que sea tan verdad ya es o por lo menos en mi experiencia no lo ha sido así, el esto de echar 14 o 16 horas al día. Para mí eso no ha sido la tónica diaria. No voy a decir que no haya pasado, pero creo que también en un sitio que no sea una consultora, también le pasa Vamos, a casi cualquiera. en las Creo mejores que la imagen familias. tiene, claro, creo que la imagen tiene que ver más con lo que ocurre con la auditoría financiera, que al final la auditoría financiera se centra en los esfuerzos en meses concretos del año, y es verdad que hay que trabajar durante mucho tiempo, pero no es una situación sostenida en el tiempo. Y yo creo que en una Big Four, una gran consultora, pues vas a poder acceder a proyectos que en el resto de empresas no se lo van a plantear hasta dentro de 5 años, por ejemplo. Vas a ver un nivel de complejidad que no puedes ver en una pequeña o mediana empresa, y eso te va a hacer crecer mucho más rápido que en otros entornos. El nivel de Ujú, exposición que vas a tener a problemas con difícil solución, como hablábamos antes, que al final tienes que sentirte cómodo en la incertidumbre, es probablemente una cosa que sea muy limitante para mucha gente, pero si para ti no lo es, creo que es un sitio buenísimo para desarrollar una carrera rápida y luego, pues, o bien seguir haciendo carrera en la propia consultora o en un cliente final o autoempleo, pero desde luego que, que una persona recién salida de una formación universitaria, el pasar por una consultora eh, puede ser una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista de- de cómo aterrizar esos conocimientos técnicos en la vida real, en proyectos complejos y grandes. ujú. Pues tomamos nota. Y ahora otro consejo que le podamos dar a tanto a esta gente que todavía está estudiando, quizás si quiere acceder al sector, bueno, seguridad en general, ya sea rama GRC o parte más técnica, o bien personas que quieran reciclarse, ¿qué le diríamos? ¿Qué podrían hacer? ¿Por dónde podrían comenzar? Mm, Pues mm, creo que lo hemos hablado un poco de pasada antes, el tema de la formación. Creo que hay muchísima formación disponible. El problema es diferenciar el grano de la paja. Creo que una persona podría autoformarse sin ningún problema con material gratuito o con material de, de costes reducidos, pues como muchos contenidos que hay en sitios tipo Udemy, o incluso la iniciativa esta que tiene Telefónica. eh, no recuerdo el nombre, pero bueno, que puedes ir a formarte allí a Distrito C y tener una serie de retos o de temas que ir completando, o incluso, por ejemplo, los CTFs, pues son retos que te pueden permitir desarrollar conocimientos y habilidades. El problema es por dónde empezar. Entonces, yo creo que para ver por dónde empezar, pues es estar metido en la comunidad, ¿no? El participar en en congresos, el, el participar en foros, listas de correo, grupos de Telegram, y un poco ver por dónde ir, incluso pedir ahí consejo que también, también te van a ayudar. O incluso buscar soluciones eh, pues más paquetizadas, como el curso que puedes tener tú en tu plataforma, que creo que es una solución muy orientada a, a una salida profesional concreta, y que me parece estupendo. Y un poco huir pues de todos los bootcamps, cursos carísimos, y todos los que salen en la primera página de Google cuando buscas formación en ciberseguridad, porque creo que hay ahí
ahí hay una motivación. No digo que esa formación no sea buena, pero probablemente no cueste lo que vale. Ujú. Ok, perfecto. Creo que ahí hay bastante negocio para mucha gente y creo que una persona que quiera meterse en el sector no es necesario dilapidar fortunas en poder empezar. Tomamos nota entonces. Y ahora un poquito hablando ya desde tu perspectiva de CISO, ¿cuáles consideras que pueden ser para las organizaciones las principales amenazas, riesgos o desafíos de seguridad a las que se enfrentan tanto ahora como un poco al futuro, no viendo las tendencias de lo que se avecina? Pues no creo que vaya a ser muy original porque creo que una de las mayores preocupaciones que hay ahora es el ransomware, mm, por, por todas las implicaciones que tiene, porque bueno, se habla de doble extorsión, de triple extorsión, porque al final los malos se han dado cuenta del potencial que tiene el secuestro de la información desde el punto de vista de su objetivo, que es conseguir dinero, y si te dejan inaccesible la información, eh, tu negocio no puede funcionar. Si sale información sensible, puede comprometerte tu negocio con clientes o competidores, o incluso poder tener un problema reputacional. Entonces, al final, creo que el ransomware es una de las cosas que más nos preocupa a todas las empresas, y sobre todo porque para los malos es un negocio muy fácil, porque en el momento en el que han conseguido colarte un bicho, eh, las probabilidades de éxito son altas, y lo van a explotar muchísimo. Y es que y esto hila con el siguiente problema, el phishing. O sea, por 1000 sistemas de seguridad que tengamos, el usuario siempre es el, el último eslabón de la cadena de la seguridad. Si el usuario pincha donde no debe, se descarga lo que no debe, ejecuta lo que no debe, pues mucho trabajo de soluciones y de las soluciones de seguridad, pues se va a ir al El garete. castillo de naipes, ¿no? Exactamente. Y el phishing es otro de los problemas. El phishing realmente es la puerta de entrada del malware, o de la fuga de o de fugar cierta información. Y, y luego, bueno, pues como en mi caso particular, eh, como somos una empresa que vendemos conocimiento, pues al final nuestro principal activo es la información. Y mantener la información protegida de posibles fugas de información, pues también es uno de los retos. Y luego, pues el tema de lo que ahora llaman Zero Trust, que sobre todo con teletrabajo, lo que viene siendo la organización, o la red, o la propia red de una organización, pues está quedando bastante diluida en que al final cada uno está en su casa, tenemos los servidores en la nube, o sea, antes un mapa de red era mucho más jerárquico, y ahora tiene muchas más zonas grises. Y también hemos visto que muchos ataques, o sea, siempre nos hemos estado preparando para ataques que vienen desde fuera, pero no para los ataques que vienen desde dentro. Entonces, Claro. creo que todavía queda bastante recorrido en esto del Zero Trust, que tenemos mucho mejor, o sea, tenemos un nombre muy bonito y tenemos pues un marketing más avanzado que las propias tecnologías, pero creo que el futuro también va por ahí, el hecho de no confiar en nadie dentro de la organización, y sobre todo con las nuevas amenazas que vienen relacionadas con la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, hablaba con un compañero sobre el fraude del SEO y la inteligencia artificial aplicada a esto. Entonces, imagínate, pues que a un director o un directivo de tu empresa
en una charla le capturan 4 palabras, lo suficiente como para entrenar una IA, y esa voz se utiliza para hacer una llamada por teléfono para suplantándole o indicando que haga una transferencia. Pues al final hay que crear estructuras de confianza cero, pero ya no solo a nivel sistema, sino también incluso a nivel de procedimientos. Es decir, si esa Ujú. persona va a hacer Sí, una sí, transferencia, totalmente. pues que exista un doble check en el que se pueda comprobar que efectivamente esa transferencia es legítima y ha sido ordenada por quien dice haber sido, por quien dice ser. Ujú. Bueno, al final el resumen sería quizás nuevos problemas, pero viejas soluciones, ¿no? Por un lado, tiene que seguir habiendo controles técnicos que irán Sí, refinándose y cambiando, y luego formación y sensibilización de los empleados, que como tú bien has dicho, son los que tienen más papeletas para liarla, porque los ciberatacantes irán a por ellos por buscar el camino de mínima resistencia, ¿no? Al final. exactamente. Esto es el juego del ratón y el gato. Totalmente. Venga, pues ahora un pequeño off topic ahí, Alberto. Cuéntanos un poquito tus experiencias de voluntariado. Yo he visto que estás al menos en un par de organizaciones. ¿Estás o has estado? Cuéntanos a qué se dedican Estoy. y cuál es tu rol allí. Pues tampoco es tan off topic porque tiene que ver con el mundo ciber. Pues Vale. estoy colaborando con una organización que se llama Good Job, y que precisamente la conocí en RouteCon hace 2 o 3 años. Y Ujú, tiene un proyecto muy chulo que consiste en dar formación eh, de, con muy poquito tiempo, creo que son cursos de 8 semanas, de, pues, de alto impacto de ciberseguridad, para que puedan, para que a personas discapacitadas, para que puedan, una vez terminado el curso, empezar a trabajar en un nivel 1, por ejemplo. Entonces, bueno, pues el proyecto está teniendo bastante éxito, tiene una tasa de empleabilidad muy alta, creo que es superior al 80%, que eso en cursos de formación a discapacidad suele ser bastante menor. Y bueno, pues yo la gente que sigo y conozco de esos programas, porque colaboran en varios programas, o sea, tienen varias ediciones, ¿no? Pues em, yo creo que colaboran en 3 o 4 ediciones, y sigo a algunos en LinkedIn y tal, y veo que están teniendo o sea, que al final esto les ha dado una oportunidad, y a partir de ahí, pues la han aprovechado, han empezado en uno, pero ya están asumiendo cargos con más responsabilidad. Y, y bueno, pues fundamentalmente esta gente que era gente que a lo mejor tenía su vida normal, les ha venido una discapacidad sobrevenida y no, y, bueno, pues no sabían por dónde tirar. Y esta fundación les da esa posibilidad con estos programas. Pero tienen también de cloud y de diseño, de desarrollo de aplicaciones y cosas así. Yo fundamentalmente participo en la de ciberseguridad y en otro de competencias digitales. ujú, Y luego la otra fundación, Fundación Nadoris, lo que hace es a gente con chavales con expedientes en bachillerato brillantes, pero recursos económicos limitados, pues facilitarles una ayuda económica y un tutor, pues con el que poder hablar de su desarrollo formativo dentro de la universidad, por ejemplo, pero también un poco de qué pueden esperar del mercado laboral, o sea, o acercarles pues eso, un mercado en el que ellos no están ni conocen a nadie, pues porque por su nivel relacional no tienen acceso a personas que están en un mundo profesional. Pues, por ejemplo, soy tutor de un chaval que está estudiando informática, y en su entorno no hay nadie que estudie informática ni nadie que esté en ese mundo. Entonces, cualquier cosa que yo le cuente, pues es nuevo para él, y bueno, pues al final es mm, facilitarle pues, opciones que, ujú. que- que probablemente ni conocía. No, pues la verdad es que muy interesante y muy loable. Yo
He estado en algunas organizaciones de voluntariado en el pasado, es verdad que luego lo dejé por falta de tiempo cuando ya nació mi primera hija, Mm, pero incluso desde la escuela sí que no llegamos a firmar nada formalmente, pero hicimos una colaboración con una ONG bastante grande a nivel nacional, una de las más grandes. No voy a decir el nombre porque era todo un poco oficioso. Y bueno, no salió del todo bien porque no, bueno, por diversas razones, ¿no? Los alumnos, era un par de alumnos, uno se desenganchó, otro iba ya a trancas y barrancas, pero al final acabó también dejándolo. Pero bueno, mm. que si ves que puede haber a lo mejor encaje y que demos alguna plaza gratuita para alguna de estas personas, lo valoramos. O sea, mi contenido no es ciberseguridad técnica, ya lo sabes, es GRC más estratégico. Pues fíjate, una de las cosas que sorprendía a la organización de este curso era que estaba todo muy orientado a eso, a temas técnicos, Ujú. ven tema de SIEM, ven temas de DR, ven temas, cosas muy de operación y sobre todo Sí. orientado a un nivel uno. Bueno, pues se dieron cuenta de que luego cuando la gente salía al mercado, pues no necesariamente iban a niveles uno y de hecho ha habido gente que acababa en temas de GRC y demás Ujú. y lo que decían era eso, que al final la ciberseguridad tiene tantos palos que Totalmente. cada uno encuentra su hueco o sea, que es muy fácil poder encontrar un hueco porque es que tienes un montón de opciones. Vale. Pues Así que, nada, pues sí, lo, sí, lo sí, hablamos luego pero fuera de antena si quieres. justo. Venga, pues ahora vamos a la parte complicada, como digo yo, Alberto, que es la entrevista más personal. Entonces, Venga, vamos, vamos a intentar hacerlo un poquito ágil. Empezamos con una serie de preguntas muy rápidas, ¿vale? dale. Para responder casi de forma monosilábica. ¿Ave nocturna o madrugadora? Pues ahora más madrugadora que nocturna, pero he sido muy Ujú. nocturno. Obligado, seguramente, como yo, a ser madrugador. Sí, algo así, algo así. ¿Qué has desayunado hoy? Pues lo de siempre, un café y una barrita de jamón con tomate. ¿Comida y bebida favorita? Pues siendo vallisoletano, la bebida no puede ser otra cosa que un Ribera y comida, pues no sé, lechazo mola mucho. Bien, bien. Coincidirías con mi mujer, seguramente, que también es de Pucela. Es verdad, es verdad. ¿Estación favorita del año? Pues como no soy alérgico, la primavera. Ujú. ¿Artista favorito? Eh, pues Santi Balmes, del Ojo del Lesbiano. Ujú. Un libro. Un libro, pues lo leí hace mucho tiempo y probablemente hace 10 años y todavía lo recuerdo y seguramente merezca una relectura, pero me gustó mucho El Padrino. Ok, buena lección. ¿Una peli o una serie? Yo soy más de series y mi favorita sin duda The Wire. También Ah, es qué bastante grande. viejuna, Sí, es sí, muy está en buena. mi top 3 sin ninguna duda. Sí. ¿Deportista favorito? La verdad que no soy muy de seguir deportes, pero te diría que Nadal, o sea, me mola mucho los valores que le transmite. Ujú. ¿Un famoso? De cualquier índole. Un famoso, uff, Un no sé. personaje famoso. Todo el mundo Sí. piensa en la prensa rosa, pero no necesariamente tiene que ir por ahí los tiros. Mm, venga, Chema Alonso. Ok. ¿Tu marca favorita? Mi marca favorita, la verdad que no soy, o sea, no es que esté buscando una marca, o sea, no es que persiga una marca, pero me gusta, me siento identificado, me gusta el ganso. Ujú. ¿Y tus hobbies principales? Pues me gusta mucho la fotografía, eh, pero bueno, ya no, no le dedico tanto tiempo No como ejerces, ¿no? pues, no, Ya, no, entre que tengo un iPhone que hace unas fotos que flipas y tiempo que le puedo dedicar con la niña, ya, el salir con la cámara reflex y echarme una tarde ahí haciendo fotos y luego editándolas y tal, eso ha pasado a un segundo plano. total. ¿Qué objetivos Y el persigues bricolaje, en... el bricolaje me Ah, mola el mucho. bricolaje. Sí, ese es Sí, 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 de... sí. Es muy, muy repetido ese. ¿Qué objetivos persigues en estos momentos? Pues mm, yo ahora es que estoy flipando con mi hija, entonces verla crecer y estar mucho tiempo con ella y sobre todo pues eso, que ahora que ella cada vez va siendo, o sea, o según va haciéndose más mayor es más fácil jugar con ella y Ujú. pues es más fácil interactuar con ella, me mola mucho. ¿A quién admiras más? Pues
uno de mis abuelos, el padre de mi madre, probablemente sea una de las personas que más admiro porque, eh, bueno, pues primero por todo el tiempo que he pasado con él y bueno, pues por todo lo que me quería y tal, pero bueno, pues porque al final luego también, ya viéndolo con una visión más adulta, para bueno, muchas cosas de iniciativa, al final él eh, tiró de sus hermanos cuando pues en la posguerra no había prácticamente nada, él estaba trabajando para un tercero, montó su negocio, metió a toda la familia ahí a trabajar, y luego sacó Ujú. adelante a su familia, no sé, para mí todo eso es bastante, o sea, ahora que tenemos tanto miedo al futuro y Ya. Antes había todo, muchos héroes sin capa, ¿no? Que no, cuando no toda había esta redes sociales. exactamente, toda esta incertidumbre que tenemos con respecto al futuro y la realidad es que ha habido gente en nuestro pasado que el punto de partida no era ni comparable con el nuestro y tiraban para adelante. Desde luego. ¿Y cuál consideras que es tu mayor logro, Alberto? Pues mm, para mí ser padre ha sido una cosa que es un antes y un después, así que creo que ese sí es el mayor logro. Ujú. Lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo. Pues lo que más me gusta es el hecho de que esto te pone a prueba todos los días y todos los días hay cosas nuevas y, y problemas que resolver. Lo que menos, la parte más burocrática, porque al final, pues en una organización tan grande, eh, Es inevitable. la burocracia es la manera de agilizar y de que haya una serie de procesos que garantizan que todo se ha tenido en cuenta. Entonces hay partes que son burocráticas que son un poquito más tediosas. Ujú. Y si pudieras rebobinar y volver a tus inicios, ¿cambiarías algo? ¿Qué le dirías a ese Alberto? Pues la verdad que no cambiaría porque todo lo que me ha pasado antes es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Entonces a lo mejor puede haber periodos que diga, pues esto no sé si, o sea, no hubiera hecho esto, pero a lo mejor el hecho de no hacer eso me lleva a otro punto en el que no sé dónde estaría. A un universo paralelo. Mm, exactamente, un universo paralelo. Sí que es verdad que eh, yo, por ejemplo, con el tema de la carrera, eh, estuve más tiempo estudiando o sea, estuve más tiempo o sea, haciendo la carrera que lo que el plan de estudios determinaba y era porque realmente eh, yo hice una especialidad de telecomunicaciones que no era la que yo quería y al final me costó más acabarla que si en un momento dado, o sea, que si después del primer curso, que fue cuando me planteé cambiarme, me hubiera cambiado. No sé qué hubiera pasado, porque lo mismo me hubiera encontrado en la Igual no misma estaríamos tesitura, hablando. igual no estaríamos hablando y yo ahora me dedicaría a cualquier otra cosa, pero, pero creo que es mejor tomar decisiones y asumir riesgos que decir, bueno, pues venga, ya que estoy aquí, tiro. Ujú. Si te concediesen un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Pues volviendo a mencionar Matrix, tú has visto ahí en la escena en la que le enchufan a Neo eso por la nuca y le dice, ya sé Kung Fu, pues el poder aprender así casi cualquier cosa, ¿no? A mí me encanta leer, me encanta aprender y para eso hace falta tiempo. Si pudiera acelerar el tiempo Pues pudiera instalarme habilidades así, vamos, nada, pues entonces contacta con el amigo Elon, que yo creo que está trabajando en ello, ¿eh? No, no lo ya, no. descartes que llegue a ocurrir. Sí, pues si ocurre no lo haré. Prefiero que se quede en un aspiracional, en un futurible. Ok, pues nada, ya cerrando, Alberto, te pediría que nomines a un par de personas que conozcas que pudieran estar interesadas en venir al podcast y que aportasen obviamente valor a la audiencia. Pues mira, en vez de recomendarte dos que pudieran venir, te recomiendo uno que seguro viene, porque Venga, estuve genial. hablando con él ayer y es mi amigo Javier Ruiz de Ojeda, que hemos compartido bastante
bastante carrera profesional, primero en Telefónica, luego en Deloitte y bueno, más que compañero es amigo y, y tiene un proyecto muy chulo en YouTube que se llama El Consultor Feliz y entonces, bueno, pues tiene vídeos periódicos en los que cuenta tanto curiosidades o salseos del mundo de la consultoría como cosas prácticas Ujú. para desarrollarte en el entorno de la consultoría, no necesariamente de ciberseguridad, sino de la consultoría en Sí, es general. que yo creo que me suena, ese hombre. Lo buscaré, Pues, pero pues creo que he leído seguramente, porque algo de él, me parece. ¿Solo tiene es, YouTube? ¿O eh, tiene algún blog o algo así? Es que me suena un montón. es bastante activo en LinkedIn Vale, lo también. buscaré. Ok, Entonces, Javier Ruido Ojeda, el genial. consultor feliz. Y Venga. sí, tiene los vídeos en YouTube y en LinkedIn también sale. Y la verdad que tiene una historia bastante curiosa, porque, bueno, que te lo cuente él. Venga, Dejo ahí el estupendo. spoiler, sí, dejo ahí la amiguita. Genial. Oye, ¿y dónde pueden encontrar los oyentes más información Pues la verdad que no soy sobre yo muy ti? prolífico en redes sociales ni nada por el estilo, pero bueno, pues al final quizás la manera más fácil de contactar conmigo es en LinkedIn. Ujú. Venga, perfecto. ¿Y hay algo más que quieras decir? ¿Alguna última reflexión que quieras dejar a los oyentes antes de cerrar? Bueno, pues como hemos estado un poco hablando de carrera y de cómo trabajar en ciber, y, o sea, yo creo que al final si la gente que nos está escuchando trabaja en ciber, tanto como si trabajan en ciber como si quieren entrar, yo lo que les diría es que es el sitio para estar. Realmente la ciberseguridad ahora ofrece unas posibilidades de carrera y unas posibilidades de desarrollo que, que de momento no tienen límite. A ver hasta dónde nos deja la inteligencia artificial. Ujú. Pero sí, o sea, es un sitio fascinante. Yo, vamos, lo recomiendo a todo el mundo. Pues nada, suscribo a tus palabras, que se suban al carro, que hacen falta aquí más manos. Eso es. Pues Alberto, hemos llegado al final, así que muchas gracias. Ha sido una conversación súper interesante. Yo lo agradezco doblemente, ¿no? Por el hecho de, bueno, retomar un poco contacto y además 7 meses un poco fuera de onda, digamos, tirando ahí del buffer de podcast grabados, pues me gusta, lo reconozco que me lo paso bien en estas conversaciones, así que genial. Mil gracias Sí, por vamos, yo tu... para mí súper productiva la conversación. Yo he disfrutado mucho también y bueno, pues sobre todo si esto puede ser útil para tus oyentes, pues fenomenal. Eso es, pues sí, lo será, no lo dudes. Pues nada, de nuevo, gracias Alberto y estamos en contacto. Gracias, Oscar. Vamos Venga, hablando. Un abrazo. otro. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. What is this, son? What's going on?